Bienvenidos a la Escuela Bíblica con el Padre David Kapkin y Pili Pérez. Cada vez que compartimos la copa de la bendición, nos hacemos, aunque seamos muchos, uno solo, con Cristo Jesús. Hoy de esto nos va a hablar Pablo. Padre David, bienvenido a la Escuela Bíblica. Muchas gracias, Pili. El tema de las carnes sacrificadas a los ídolos que se adquirían en el mercado o que se comían en los mismos templos de los cultos idolátricos mortificaba a los corintios y también pues mortificaba a Pablo. Algunos en Corinto, los que tenían conciencia pues de su libertad a partir del conocimiento profundo de su fe, pues decían que eran carnes comunes y corrientes y que cualquiera las podía comer, y tenían razón. Pero sin embargo había unos débiles que no alcanzaban a sacar esas conclusiones y se escandalizaban y su conciencia se ofendía cuando veían que sus hermanos en la fe comían ese tipo de carnes. Pablo trata este tema en el capítulo 8, y luego de un paréntesis en el capítulo 9 vuelve al tema en el capítulo 10. Empieza como estudiábamos la vez pasada con el comentario de un texto bíblico o de unos textos bíblicos en el Éxodo, donde se muestra las maravillas que Dios hizo en favor del pueblo de Israel, maravillas que en alguna forma preludian el bautismo y la Eucaristía, los sacramentos cristianos. Y sin embargo, dice Pablo que los israelitas pues no fueron fieles a Dios y que le pagaron mal, que se llenaron de pecados, de todo tipo de pecados. Él hace el resumen de esos pecados del versículo 6 en adelante. Y entonces también amonesta a los cristianos precisamente con base en eso. Dice que nosotros los cristianos estamos también, en peligro de reiterar o de cometer esos pecados que cometió Israel, con los cuales pues fue infiel a la gracia de Dios, que también pues los corintios están en trance de ser infieles a la gracia de Dios con ese tipo de pecados, particularmente con uno que a él es el que más lo mortifica, la idolatría. En el texto que sigue, en el que vamos a leer hoy, pues Pablo ya toca explícitamente el tema de la idolatría, que se desprende del hecho de que al comer las carnes sacrificadas a los ídolos, los cristianos, a pesar de tener ese conocimiento de que los ídolos no son nada, sin embargo, pueden ponerse en contacto con los demonios, que llama Pablo, con los demonios, y de esa manera entrar en comunión con los demonios a través de los sacrificios idolátricos significa ni más ni menos que negar la comunión con Cristo, que es la que hace la Eucaristía. Escuchemos el texto, que es muy interesante, en el 1 Corintios 10, 14 a 22. Por eso, queridos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Porque aun siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Fijaos en Israel según la carne. Los que comen de las víctimas, ¿no están acaso en comunión con el altar? ¿Qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? La conclusión que saca Pablo en el versículo 14, después de ese comentario acerca de los acontecimientos salvíficos del Éxodo, del paso del mar, del maná, de la piedra, de donde brotó agua, es simplemente esta.
Por tanto, queridos míos, fεύgete apotis idolatrías, huid de la idolatría. Se ve pues que este es el problema que lo estaba mortificando y que tiene que ver naturalmente con el tema este de las carnes sacrificadas a los ídolos. Fíjense, amables oyentes, que Pablo llama a los cristianos agapitimu, queridos míos, los llama así. Es una frase, digamos, que indica cercanía, que indica intimidad. Cariño, agapitimu, queridos míos. De ahí viene agapitimu, viene agapito. De modo que si pronto entre los oyentes hay algún agapito o alguna agapita, sepa que se llama querido o querida. Es un hermoso nombre. Pili, ¿no te gustaría después cuando se casen tus hijitas un nietecito que llame Agapito? Ay, yo no sé, padre, eso lo dirán ellas, ¿no? Ajá. Pero a mí no me gustaría. No, no te gustaría, pero con todo lo que significa el nombre de Agapito. Sí, muy bonito, ¿no? En lugar de María del Pilar, por ejemplo, Agapita Pérez de Moreno. No. No, no te gustaría. Ah, qué lástima, hombre. Bueno, queridos. ¿Por qué les dice queridos? Queridos míos, porque los amaba, porque Pablo era como un padre, como una madre para ellos, por eso los llama queridos, ¿no? Queridos míos, es decir, no solamente queridos nada más, sino agapetimu, ese mu que ustedes oyen, es el posesivo, queridos de mí literalmente, de queridos míos, quiere decir Pablo, es decir, los sientes cercanos a él. Padre, pero dice queridos, porque en realidad va a tratar un tema como difícil, le va a dar razón en cierta medida a los que se llamaban fuertes de Corintio, pero entonces va a tener muy en cuenta a los débiles y a decirles, ustedes son muy queridos por mí, pero ellos tienen razón, pero es como el término medio, va a poner las cosas como en el término medio. Sí, ¿no? Es una especie como que solemos llamar captatio benevolencia, una captación de benevolencia, cuando, digámoslo así, va a dar como un golpecito, porque les va a mencionar el tema de los demonios en conexión con el tema de los ídolos. Y les va a reconocer que según ellos pues es verdad, que no son nada, pero aunque no sean nada, sin embargo representan algo sumamente negativo y sumamente peligroso. Es lo mismo que hizo cuando... Como estudiaremos enseguida. Es lo mismo que hizo cuando se va a Atenas y entonces en la Areopagita le dice a las personas, veo que ustedes son los hombres más religiosos. Ah, claro, entonces estaba, digamos, lambiendo, como solemos decir nosotros. Antes de empezar. Ajá, antes de decirles pues prácticamente, de echarles en cara en el fondo su idolatría y también de darles el mensaje de la resurrección, que es lo que los asusta a los atenienses. Pero por eso entonces me gusta señalar eso, porque dice, por eso, queridos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Y dice, os hablo como a prudentes, juzgad vosotros lo que digo. Es decir, se está preparando para decir algo bien. Claro, es decir, él sabe que los corintios son, en este caso, pues gente inteligente, gente que puede entender lo que él dice. ¿Y qué es lo que va a decir? Les va a hablar de la Eucaristía, les va a hablar de la copa de bendición, les va a hablar del pan que partimos, es decir, les va a hablar de algo que en Corintios se hacía. Más adelante, en el capítulo 11, Pablo va a decirles, también les va a recordar cuál es el origen de esa costumbre, llamémosla así, en la comunidad, de partir el pan y de beber de la copa. Es decir, de lo que llamamos nosotros hoy en la Iglesia Católica la Santa Misa. ¿De dónde viene? Pablo lo va a explicar en el capítulo 11. Aquí simplemente les va a decir el sentido de eso. Y el sentido de eso es todo lo contrario de la idolatría. Es decir, si uno es idólatra y luego va a participar de la copa del Señor y va a participar del pan que partimos, uno prácticamente está contradiciéndose íntimamente. Porque, como lo va a explicar, participar de la copa y participar del pan significa estar en comunión con Cristo y no con los demonios. Cristo y los demonios son exactamente todo lo contrario. Es decir, es la oposición absoluta. No puede uno ser partícipe de Cristo y partícipe de los demonios. Es un argumento parecido, Pili, a aquel que utilizaba él cuando hablaba de la prostitución, de la prostituta. Sí. Cuando uno por la prostitución se hace uno con la prostituta, se usa un solo cuerpo, y cuando, hablando el lenguaje de hoy, uno hace el amor en esa forma, entonces uno se hace uno con la prostituta, en el fondo pues sin quererla, porque no hay amor de ninguna clase. Por eso, entre paréntesis les digo, se está abusando tremendamente de la palabra amor y de la experiencia del amor en el lenguaje común de la gente. Hacer el amor puede significar pues el egoísmo más grande, el pensar uno solamente en su propio gusto y placer, y nada más. Pero esto es entre paréntesis. En todo caso, decía Pablo, pues en ese caso, que
estar con una prostituta es hacer un cuerpo con ella. En cambio, estar en Cristo es ser un solo cuerpo con Él, un solo espíritu, formar en Cristo un cuerpo del cual somos miembros. Por tanto, es contrario, no puede ser que uno sea miembro de la prostituta y también miembro de Cristo, no puede ser. Y San Pablo decía, cuando aquí usted pasa va, lo mismo. A ver, cuando usted se va a hacer a la fornicación, Cristo tiene que salir. No puede claro, estar con no usted. Puede estar. Y me imagino uno rompe que con Cristo. Le está diciendo, cuando usted se va a lo inmolado, a los ídolos, pues está partiendo con exactamente, Cristo, está partiendo cobijas, exactamente. porque Él se tiene que salir de ahí. Exactamente, es exactamente lo que dice. Y empieza diciendo lo que tú decías, la copa de la bendición que bendecimos, eso está haciendo alusión a la Eucaristía. Clarísimo, y empieza con la copa. Empieza con la copa. ¿Por qué empieza por el final? Sí, empieza por el final porque finalmente la segunda, es decir, lo que es primero, que es el pan, ¿no es cierto? Le va a dar a él la oportunidad de sacar la conclusión que él quiere sacar, que aunque sea un pan, somos prácticamente porque es un pan, es un solo cuerpo. En cambio, con la copa no tiene esa oportunidad tan exquisita que le brinda el pan, como vamos a ver enseguida. Entonces, por eso antepone la copa, luego el pan, para sacar la conclusión que sale de comer un solo pan. Comer un solo pan es comer un solo cuerpo, es formar un solo cuerpo, ¿no es cierto? El pan le brinda esa oportunidad. Por eso Pablo coloca en la Eucaristía, en esa reflexión, coloca primero la copa y después el pan, porque el pan le permite la conclusión que quiere sacar, que es precisamente contra la idolatría. Pero vea, esa palabrita que tú pronunciaste, ¿cómo es? En el versículo 10, la copa de la bendición que bendecimos. Es una expresión muy linda, muy hermosa, queridos oyentes. Topotirion tis eflogías o eflocumen, dice él. Topotirion, el potirion es la copa, es el cáliz que podemos llamar también, cáliz o copa. Y lo llama potirion tis eflogías. Eflogía en griego significa bendición, eflogía. De ahí viene un nombre que se usa entre los hombres a veces, eulogio, de modo que don Eulogio es don bendito, aunque parezca mentira. Yo conozco en mi parroquia una señora a quien estimo muchísimo, cuyo marido se llamaba Eulogio. Yo le recuerdo al marido siempre, todos los domingos, don Eulogio ha sido una gran persona, ¿no es cierto? Pues don Eulogio es el don bendito, ¿no es cierto? Eflogía significa bendición. El nombre de cáliz de la bendición era exactamente el nombre que en el marco de la cena de Pascua de los judíos se daba la llamada tercera copa. La tercera copa la llamaban ellos la copa de la bendición, la llamaban brajá en hebreo significa bendición, exactamente así la llamaban, la copa de la bendición, y se tomaba después de comer ya el cordero pascual. Una vez que terminaba la comida del cordero, junto con pan y con las lechugas o hierbas amargas, entonces una vez que terminaba todos los comensales de comer ya lo que iban a comer, entonces volvía otra vez el padre de familia y tomaba la copa en la mano y pronunciaba sobre la copa una bendición y la repartía entre los comensales. Por eso esa copa es la copa después de cenar también. Pablo en el capítulo 11 de esta misma carta va a hablar de la copa o el cáliz después de cenar, es decir, después de la comida amplia del cordero pascual con pan y con las hierbas estas o con las lechugas, ¿no? La llama la copa después de cenar o también copa de la bendición. Pero no la llama copa de la bendición. No, aquí sí. Y en otro punto lo llama en 1 Corintios 11. Lee por allá, Pili. En 1 Corintios 11, versículo 25 dice: asimismo también la copa después de cenar. La copa después de cenar, es después de la comida de modo que esa copa era después de cenar, después del núcleo de la comida, que era el cordero pascual con el pan y con las hierbas. Y la llamaban los judíos topotirion tis eflogías, como se dice aquí, la copa de la bendición. En hebreo, eflogía, bendición, se dice brajá. De ahí viene, por ejemplo, Baruch en hebreo significa bendito. Por allá en una bomba de la 33, no sé si todavía, estaba el saludo hebreo, digamos, así como el saludo en otros idiomas, para, digámoslo así, para dar la bienvenida a los que venían a la bomba de gasolina. En hebreo se dice Baruch Haba significa en hebreo bendito el que viene, es decir, bienvenido. Bendito el que viene es bienvenido en el lenguaje común de la lengua hebrea aún hoy. Bueno, pero no sigamos con ese tipo de comentarios porque aquí nos quedamos en eso. Lo importante aquí pues es que se trata de una proyección que hace la Iglesia o que se hace en la Iglesia de la última comida de Jesús,
de la comida que él hizo la noche en que fue entregado, como dice el mismo Pablo en esta carta y como dicen los sinópticos en los relatos de la Eucaristía. Pongamos Marcos capítulo 14, Mateo capítulo 26, perdón, y Lucas capítulo 22. Dicen lo mismo, exactamente, colocan esta última cena como cena pascual de Jesús. Pablo parece suponer lo mismo, le da el nombre a este cáliz, el nombre de los judíos a la tercera copa. Pero a mí me parece interesante, padre, porque sabe que yo no, estoy aterrada porque yo creí que la copa de la bendición la llamaban ellos como porque había sido una bendición que Jesús hubiera entregado su sangre. Pero usted me está diciendo, eso fue antes. Claro. Y Jesús tomó la copa de la bendición. Exactamente. Entonces la levantó, dijo, yo voy a hacer esa copa de la bendición. Por eso dice aquí, la copa de la bendición que bendecimos. Es decir, el padre de familia, después de la comida del perdón pascual, tomaba una copa, le echaba vino, ¿no es cierto? Y luego pronunciaba sobre esa copa la bendición. Es decir, pronunciar la bendición en hebreo, en el griego se dice eflogin. Eflogin significa pronunciar la bendición. En eso nosotros, por nuestras costumbres, tenemos, digamos, una mala imaginación. Mala imaginación en el sentido de que nos figuramos las cosas como no fueron. Para nosotros dar la bendición significa hacer el signo de la cruz sobre algo. Es la forma, digamos, cristiana, a partir de la muerte de Jesús, de dar la bendición. Dar la bendición significa, o lo hacemos nosotros, digamos, haciendo el signo de la cruz encima de un objeto o de una persona. Ese es bendecir. Pero fíjense, amables oyentes, en el sentido etimológico de la palabra. Bendecir, en castellano, tómenlo. Bendecir. Ben es bien. Y decir es decir. Decir bien. Bendecir es decir bien. ¿Qué significa entonces bendecir? Es pronunciar una oración de acción de gracias, es una buena palabra, un buen dicho, es consagrarle a Dios esa copa, decirle a Dios que lo bendecimos y que lo glorificamos porque nos ha dado las uvas de las cuales se hace el vino para regocijar el corazón del hombre. Algo parecido hacían los judíos con esa copa, le daban gracias a Dios, bendecían a Dios, glorificaban a Dios, por la bondad divina de darnos el vino, de darnos las uvas y el vino que nos alegra el corazón. Esa es la bendición. En griego, login. En griego significa bien, y login es de logos, significa palabra. Es exactamente la misma etimología del latín benedicere, que es bendecir, o del castellano bendecir, login en griego. De modo que Jesús hizo una oración, como hacía el padre de familia judío, al levantar esa tercera copa. Y luego, al pasársela a sus discípulos, ahí sí Jesús pronunció las palabras que están en los sinópticos y que también Pablo aquí en el capítulo 11 las va a citar. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza. En fin, más adelantico o en los próximos programas hablaremos de eso. En todo caso, dice Pablo aquí, le recuerda a los corintios, les dice, ustedes son prudentes y pueden entender lo que digo. ¿Qué quiere decir con eso? Ustedes con frecuencia en Corinto hacen esto. Toman la copa de la bendición que bendecimos. Es decir, hacen una reunión y una comida, y en la comida alguien levanta la copa, pronuncia una bendición y la entrega, la reparte como hizo Jesús. Esa es la copa de la bendición que bendecimos. Es decir, una semejanza de lo que Jesús hizo la última noche antes de morir. Nosotros lo hacemos, ustedes lo hacen. Entonces, por tanto, les quiere decir, ustedes que son prudentes y que son inteligentes, entiendan lo que hacen. La copa de la bendición que bendecimos, ¿acaso no es comunión con la sangre de Cristo? Eso es lo que deben entender, que lo entienden. Por tanto, que saquen la consecuencia, digamos, para su propia vida de ahí. Si están en comunión con la sangre de Cristo, ¿pueden estar en comunión con los ídolos? ¿Pueden estar en comunión con los demonios? Si finalmente lo que toman en la copa bendecida, lo que toman allí en el fondo es la sangre de Cristo, ¿pueden ellos darle cabida en su vida a los ídolos sabiendo que mediante esa copa le están dando cabida en sí a la sangre de Cristo, ni más ni menos que eso? Es lo que Pablo quiere que le entiendan y está seguro que le van a entender porque son prudentes, ¿cierto, Pili? Sí, y dice también, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Claro. Está diciendo en la misma medida. En la misma medida, claro. Es decir, cualquier cristiano, ustedes, aunque no sea muy practicante, imagínense ustedes, queridos oyentes, una persona que hace 20 años que no va a misa y que lea este pedacito. Y usted le pregunta, ¿a qué se le parece eso de lo que usted hizo como cristiano? Y pues le dice, a la misa, claro.
la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo, inmediatamente. Es la Eucaristía, lo que llamamos Eucaristía. Pablo habla del cáliz de la bendición que bendecimos, comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos, comunión con el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Por eso las palabras que nosotros llamamos de la consagración, en la misa cristiana o en la misa católica, que más adelante Pablo va a citar, hablan del pan como cuerpo suyo, del Señor, y el vino de la copa como sangre suya, la sangre del Señor. Pero dice, y después dice San Pablo, porque aún siendo muchos, o sea, a pesar de que ustedes sean muchos y en esas celebraciones sean muchos, un solo pan y un solo cuerpo Claro, somos. por eso les decía yo ahora, Pili, porque antepone la copa y pone enseguida el pan, porque como va a sacar esta conclusión que es la básica, si pone primero el pan, No le da. es decir, con la copa no se puede sacar tan fácil la conclusión, en cambio con el pan sí. Un solo pan, por tanto un solo cuerpo. Un solo pan, un solo cuerpo. Pero escuchen ustedes y meditemos un poquitito, ton arton onclomen, el pan que partimos. Los Hechos de los Apóstoles, creo que 2 o 3 veces, llaman, la Eucaristía lo llaman la classis artu, la fracción del pan, el partir el pan. Partir el pan. Aquí Pablo habla del pan que partimos. Se ve pues que en la misma celebración, o en la misma reunión, donde bendecían la copa de la bendición y la tomaban, también entonces tomaban un pan, lo partían y lo repartían entre sí y lo comían. A ver, Es la misa de ese tiempo, ¿ven? a ver, padre, para los judíos solamente se hacía en Pascua, Ajá. ¿sí? O sea, solamente se hacía una vez al año, ¿o no? La Pascua sí, una vez al año, pero Sí. en muchas comidas los judíos tenían ritos sobre el pan, ¿no es cierto? Pero tal como lo hacían para la Pascua era distinto, ¿no? Era más solemne, pero por también eso. el padre de familia, en una comida normal, el padre de familia tomaba el pan, es decir, en las comidas rituales judías y había una oración de bendición, eso era muy común, es decir, los judíos hacían algo parecido a lo que nosotros solemos hacer en una familia católica, es decir, que uno no empieza a comer simplemente así como cuando los marranitos llegan a la canoa, sino que en una familia pues se hace una pequeña oración, en fin, eso es muy común y todos los días creo yo que va entrando más en la conciencia de los católicos, hacer una pequeña oración antes de comer. Los judíos la solían hacer también, pero en Pascua era muchísimo más importante, mucho más hermoso. Pero solemne y las Claro. sandalias y la marcha. Claro. O sea, lo que te quería decir es, después de Jesucristo, entonces esto se hizo regular. Claro, se hizo regular. Se hizo regular de una vez por semana, una vez por mes, algo así. Posiblemente era una vez por semana, posiblemente los domingos. Los domingos era, porque nosotros sabemos que en el cuarto evangelio nos habla de las reuniones dominicales de la comunidad. Se ve que la reunión dominical de la comunidad del Día del Señor, el domingo, por eso se llamó así, Dies Dominica o Kyriaki Imera en griego, significa Día del Señor, Día del Kyrios, Día del Dominus, de ahí viene Día del Dominus, Dominus es Jesucristo resucitado. Entonces, domingo significa Día de Él. Ese día se reunían, ese día leían la Biblia, ese día oraban, ese día cantaban y ese día hacían la cena. Posiblemente los domingos, más adelante, pero también la podían hacer otros días. Y no sabemos con certeza cómo la hacían y cuándo. La única cosa absolutamente cierta era que la hacían, y que la hacían frecuentemente, Después Pablo, posteriormente en este capítulo va a hablar, tiene que ser muy frecuentemente, Claro. porque él ya va a decir, ustedes no están celebrando ninguna cena del Señor, sino otra cosa. Pero dice San Pablo, pues todos participamos de un solo pan, y después, lo que tú estabas diciendo, señalando como la unidad con el cuerpo, va a hablar en el capítulo 12, versículo 12, pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo. Entonces fíjense ustedes, cuando partimos el pan, digamos en la Eucaristía, llamémosla así, ¿acaso no tenemos comunión con el cuerpo de Cristo? Es decir, comer el pan partido significa entrar en comunión con Cristo, con su cuerpo. Hacernos uno con Él. Exactamente, hacernos uno con Él, y Él se hace uno con nosotros. Es decir, el cuerpo aquí significa la propia persona, es Jesucristo mismo en su persona que viene a nosotros. Es un solo pan el que comemos, el que partimos, es un solo Cristo el que viene a nosotros. Por tanto, nos unificamos todos en un solo Cristo, comemos un solo pan. Por eso pospone
pone primero la copa, luego el pan, para poder sacar esta conclusión, que con la copa le daría más dificultad sacarla. También se puede, pero es mucho más clara con el pan. Un solo pan, un solo Cristo, recibimos un solo Cristo. Los que comemos de un solo pan, tenemos comunión con el cuerpo de Cristo y por tanto todos somos uno, un solo cuerpo, que es la iglesia. Cristo más nosotros igual iglesia. Y lo que nos unifica es el pan que es Él, que se nos da como alimento. Por tanto, fíjense, amables oyentes, cuerpo de Cristo tiene aquí varios sentidos. Cuerpo de Cristo es, en primer lugar, Jesucristo mismo que en ese pan se nos da. Y cuerpo de Cristo es también la unión de todos y cada uno, no de uno en particular con Cristo, sino de todos en conjunto y todos y cada uno en un mismo Cristo para formar una sola realidad que es el cuerpo de Cristo. En otras palabras, cuerpo de Cristo es Jesucristo mismo, que se nos da en la Eucaristía, y cuerpo de Cristo es nuestra unión colectiva, nuestra unión total con Él en la iglesia. En la iglesia, Eucaristía e iglesia están en íntima conexión. A ver, entonces ir a la Eucaristía no es ir a participar es hacer la iglesia. De forma intimista, es hacer la iglesia, yo solo considerarme cuerpo de Cristo porque me hago uno solo con Él. Cada vez que te entregan a ti la hostia y que participas de la comida te están diciendo cuerpo de Cristo porque eres uno con todos los con que todo, están exacto, uno con Cristo y uno con todos. Uno con Cristo y uno con todos. Como que tú eres una partecita nomás. Ajá, uno con Cristo y uno con todos. Es esta la conclusión, digamos, que nosotros los cristianos, particularmente los católicos, no hemos sido capaces de sacar de la Eucaristía. La piedad es muy intimista, como decías tú ahora, esa es la palabra que utilizabas, muy puesta en orden. Yo comulgué y me hago uno con Cristo y lo siento en mí y yo en Él y está perfecto, está maravilloso, es que es así. Pero no solamente eso. Uno con Cristo, sí, íntimamente, pero uno con todos, porque el Cristo con el cual yo me he unido es el Cristo con el cual todos se han unido al participar de un mismo pan. Ese único pan es Cristo, y al participar yo de Él, me hago en Él partícipe de todos los que han participado en Él. Por tanto, el cuerpo de Cristo es el pan en el cual Cristo se me da, y es la totalidad de nosotros que hemos participado del mismo pan. Cuerpo de Cristo es, por tanto, la presencia del Señor y es también la iglesia. Cuerpo de Cristo es la iglesia. Aquí tienen ustedes la teología eucarística de la iglesia en San Pablo, que es sumamente profunda, sumamente diciente y en alguna forma, digamos, para la gente es como inédita, Pili. La gente, yo no sé, amables oyentes, si ustedes sabían esto, ¿lo habían pensado así? Yo les pregunto honradamente, ¿lo habían pensado alguna vez así? Que cuando ustedes comulgan, no solamente se hacen uno con Cristo, sino uno con el que está comulgando al lado de ustedes y con cualquier cristiano del mundo. Uno, por tanto, con la vecina, uno con los hijos, uno con cualquier cristiano que en este momento esté en la China, en Paraguay, en la Patagonia o en Alaska. Uno con todos. Sigue diciendo San Pablo, fijaos en Israel según la carne. A mí me parece importante que tomemos un texto que se refiere a esto, Israel según la carne, tomado de Romanos 7:5. Dice, porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por la ley, obraban en nuestros miembros a fin de que produjéramos frutos de muerte. O sea, cuando está tomando Israel según la carne o tomando Israel según los que se iban a la idolatría y eran excitados para que trabajaran por el lado de la muerte. Yo pienso, Pili, que aquí Pablo se refiere a esto, vean. Blepete ton Israel katasarka. Israel según la carne, es decir, él como que distingue un Israel según la carne y un Israel según el espíritu. Es decir, el privilegio de pueblo escogido de Dios, ya Israel en alguna forma no lo tiene del todo, ya tiene que compartirlo con el nuevo Israel que es la iglesia, es decir, con nosotros. Por tanto, el Israel que no cree, pues que los que quedaron en el templo de Jerusalén, los que no son cristianos, los llama él aquí Israel según la carne. ¿Por qué? Porque al no creer en Jesucristo, ya en alguna forma su carácter de Israel como pueblo elegido no lo han perdido del todo. Pablo dice que no lo pierden del todo,
pero ya al menos lo comparten. Ya hay otros que por la fe tienen los privilegios que ellos tenían antes. También tienen la gracia de Dios. De modo que aquí se refiere Israel según la carne es, digamos, los judíos no creyentes. No creyentes. Exactamente. Los judíos no practicantes. Exacto, no creyentes en Cristo. A eso se refiere acá, pienso yo, cuando dice, mirad al Israel, ton Israel Catazarca. Y yo porque lo entiendo al revés. No, lo que pasa es que en Pablo... O sea, Israel según la carne no eran los que no eran creyentes o los que no seguían la ley. Lo que pasa, Pili, es que también en Pablo carne es como da el sentido de pecado, de alejamiento de Dios, ¿no? En cambio aquí no marca Pablo exactamente ese sentido. Lo que marca acá es que es el Israel que sigue siendo, digamos, que no es cristiano. ¿Ve? Ese es como lo que indica, ¿no? Pienso yo en este caso. Pues bien, ese Israel que no es cristiano, ¿qué es lo que hace? Ahí sí. Los que comen de las víctimas ¿no están acaso en comunión con el altar? Claro, siguen ofreciendo en el templo sacrificios, ¿no es cierto? Los sacerdotes judíos siguen ofreciendo sacrificios. Entonces los que comen de las víctimas, los sacerdotes judíos y los fieles judíos que llevan allá con sus animalitos para hacer el sacrificio, comían de las víctimas y se hacían partícipes del altar. Es decir, eso pasa entre los judíos todavía. En el Israel según la carne, el Israel no cristiano, pues con mucha mayor razón pasa entre nosotros. Es decir, que cuando nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, ¿ve? Estamos participando del cuerpo y de la sangre del Señor. Ya no simplemente ellos, digamos, participan de las víctimas que ofrecen a Dios y de esa manera del altar donde se sacrifican las víctimas. Nosotros, al bendecir la copa o el cáliz y al bendecir el pan, ¿ve? Y al participar de la copa y del pan, estamos participando de Cristo, de su sangre y de su cuerpo, de su persona, y nos estamos uniendo profundamente con Él. De esa manera, fíjense, Pablo nunca emplea lenguaje probablemente cultural o sacrificial para hablar de la Eucaristía, no lo emplea. Sin embargo, aquí utiliza una comparación con los ritos sacrificiales judíos en el contexto de la Eucaristía. Por eso no fue extraño que más adelante, en la época post-paulina, la Iglesia empezara a utilizar, siguiendo la terminología misma de Jesús en la Última Cena, que tenía unos ciertos acentos sacrificiales, empezó a utilizar la terminología cultica del Antiguo Testamento de sacrificio para hablar de la Eucaristía. Es decir, de la Eucaristía no se habló en la Iglesia primitiva en lenguaje cultico, pero con este tipo de comparaciones como esta que aquí pone San Pablo, da pie, con base sobre todo en la forma como entiende Jesús su muerte, que aparece en la Eucaristía, da pie para que la Iglesia cristiana, desde el siglo II, empiece a entender la Eucaristía como sacrificio, por este tipo de comparaciones paulinas. Pero eso es otro tema. No, pero eso sí es interesante. Sí, claro. Porque siempre lo presenta Pablo, y yo lo había visto así, siempre lo presenta como una cena tan sencilla, tan simplista, tan pensando primero que todo que Jesús no era sacerdote y era laico. Entonces siempre sigue siendo como muy simple, pero esto lo va a tirar otra vez a decir, claro. En realidad sí es un sacrificio. Y por eso, paralelamente a esto, Pili, también entonces la Iglesia empieza a revestir a los ministros de la Eucaristía en el cristianismo tal como los de carácter sacerdotal, como los judíos. ¿Ve? Originalmente ningún ministro cristiano se llama sacerdote. El Nuevo Testamento no aparece ni mucho menos relacionado con el culto. Y el sacerdocio de Cristo sí fue... de Cristo sí, la carta a los hebreos. Sí. Y es una reflexión mucho más tarde que Pablo. Sí, más tarde que Pablo. Pero ya para los ministros eclesiásticos, por ejemplo, llamarlos sacerdotes es cosa ya post-neotestamentaria, es decir, no está en el Nuevo Testamento, no es después. Pero la Iglesia va sacando este tipo de significaciones, digamos, con una cierta lógica como la que empieza a insinuarse ya en este texto. ¿Ve ya? Es decir, en alguna forma lo que luego se muestra en alguna forma homogéneo con la fe original. Es una cosa en la cual yo insistí mucho cuando daba clase de teología. Es mostrar que lo que la Iglesia fue haciendo después, en alguna forma estaba en homogeneidad y en continuidad con la originalidad. Es decir, la Iglesia no propició rupturas solemnes, es decir, con respecto a Jesús y con respecto a la fe más antigua, sino que en alguna forma desarrolló, digamos, semillas que ya estaban antes. El cristianismo, digamos, no creó, digamos, absolutamente cosas nuevas con respecto a Jesús y con respecto a los núcleos más originales de la fe, sino que desarrolló los temas, los fue desarrollando en una forma, como suelo decir yo, continua y homogénea. Al menos a mí me parece así. Me parece que es así. Creo que teológicamente se puede explicar así. Es decir, el cristianismo no se desarrolló, digamos, en contravía de Jesús ni en contravía de la fe más antigua,
sino más bien por la misma vía. Pero en esa vía va que hablen nuestros padres, nuestro padre Abraham, entonces siguieron en la misma línea. Claro, a mí me parece que sí, ¿no es cierto? Y que es la forma adecuada de entender esto. Entonces sigue diciendo Pablo, ¿qué digo pues? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que los ídolos son algo? Aquí Pablo toca un tema que ya había tratado en el capítulo 8, precisamente porque los ídolos no existen, porque no hay sino un solo Dios y un solo Señor. A ver, pero eran los fuertes los que decían Así, esto. claro. Pero en el fondo los fuertes sacaban una conclusión que cualquier cristiano... Que era cierta. Que era cierta, ¿no es cierto? De que si no hay un solo Dios y no hay sino un solo Señor, por tanto los ídolos no pueden ser dioses, porque es que Dios no es sino un solo uno, ni pueden ser señores. ¿Por qué? Porque es que el Señor no es sino un solo uno, por tanto son simplemente vacío, o demonios disfrazados de dioses y señores, demonios a los cuales se les da una realidad divina o señorial que no tienen. Esos son los ídolos. Por tanto, de lo que está Pablo diciendo aquí, podría alguien sacar la conclusión que entonces los ídolos son algo, y por tanto es algo distinto a carne común y corriente, la carne sacrificada a los ídolos. No, de ninguna manera, son carne común y corriente y los ídolos siguen siendo nada. Lo que pasa es que con los ídolos los paganos solían, digamos, personalizar fuerzas cósmicas, solían personalizar y presentar, digamos, realidades que a juicio de ellos intervenían en la vida del hombre, que finalmente, digámoslo así, determinaban nuestra vida, con las cuales uno tenía que ponerse, digamos, en paz, o uno tenía que darles culto para que fueran propicias, pongamos los astros, en fin, otro montón de cosas, algo parecido a lo que hoy en día el horóscopo y cosas así. Eso es lo que llama aquí Pablo demonios, ¿ve? Demonia, ¿ve? Aquí es lo que llama demonios. Demonios son las fuerzas del universo, digámoslo así, personificadas y divinizadas, que están detrás de los ídolos. Y entonces cuando uno diviniza fuerzas del universo, cuando uno las vuelve realidades, y uno dice que la vida de uno depende de ellas, uno se hace esclavo de ellas, y en esa forma uno se hace esclavo de los demonios. Y ahora, ser uno esclavo de los demonios y estar uno influido por los demonios y dejar que los demonios dirijan la vida, y pensar uno que la constelación tal y Júpiter pasando por esa constelación, que eso determina mi vida y que yo dependo de eso, hacer uno eso es partir con Cristo, es decir, convertir en Señor y en Dios lo que no es ni Señor ni Dios, eso es. Y Pablo después en la segunda de Corintios va a hablar tan claro sobre eso y dice algo sobre el yugo desigual. Entonces ustedes van a caminar con un yugo desigual, o sea, un buey tenía que tener los yugos iguales para poder caminar y trabajar bien, y dice así, no unciros en un yugo desigual con los infieles, pues qué relación hay entre la justicia y la iniquidad, qué unión entre la luz y las tinieblas, qué armonía entre Cristo y Beliar, qué participación entre el fiel y el infiel. A mí me parece, padre, que podíamos hacer como un paréntesis así grande y bien claro. Ajá. Y entonces vemos a las personas que van a la Eucaristía y participan fielmente de la Eucaristía y se sienten tocadas por el Señor, y un minuto después de la Eucaristía van a que le lean las cartas, a que le lean el chocolate, el tabaco, a hablar con su vecina de que la carta astral le dijo esto o lo de ayer. Entonces, ¿a quién le está? Exactamente. O sea, eso es un yugo desigual. Exacto. Tienen dos cosas que no son. Pili, ¿qué es lo que determina mi vida? ¿Dios y Jesucristo? ¿O los astros? ¿O no sé qué? ¿O no sé qué? Según Pablo, esos son demonios. Demonios a los cuales no hay que darles realidad divina porque no la tienen. En otras palabras, Dios es el Padre, Señor es Jesucristo, y todos los demás finalmente no me manda a mí. Yo soy solamente, mi vida la determina Dios y Jesucristo, y ninguna otra cosa más. Lo que Pablo está diciendo aquí, los otros son demonios, y los demonios no determinan mi vida. Yo no dependo de ellos. Yo no tengo por qué darles culto para hacerlos propicios. Yo no tengo por qué postrarme delante de las constelaciones para decirles o rogarles que finalmente determinen mi vida y le marquen un sendero. No, mi sendero lo marca, por una parte, mi libertad, la forma como yo actúo, y por otra parte, Dios y Jesucristo, porque no son sino el único Dios y el único Señor. Ese es el cristianismo. Yo recuerdo en este momento, se me viene a la memoria, hay una práctica de relajación mental que se llama
la meditación trascendental. Y cuando tú estás en los cursos y te dicen esto no tiene nada que ver con religión, no tiene ninguna relación con religión, cuando te dan, o sea, cuando te inician en la práctica de meditación trascendental, es un ritual con flores, un ritual con incienso, un ritual con agua, es igual. Entonces lo que le está diciendo a Pablo, bueno, mijitos, o ustedes están con el Señor y haciéndose uno con el Señor, o están con los ídolos, porque vemos en este momento mucha gente que es cristiana y que medita, tiene meditación trascendental. Hasta obispos. Entonces ahí lo que yo vengo a decir, a ver, ¿qué es lo que están haciendo? De verdad, ¿a quién le están sirviendo? ¿A uno o al otro? Entonces hay que tener cuidado también. Así. Dice San Pablo, pero si lo que inmolan los gentiles, si lo ponen en admiración, lo inmolan a los demonios y no a Dios. Exactamente. Es decir, prácticamente los gentiles que hacen, los gentiles consagran como divinas las fuerzas cósmicas, que según Pablo pues son demonios, y que finalmente como dioses no existen, son nada, absolutamente vacío, es decir, no valen la pena, no, es decir, mejor dicho, es decir, como les dijéramos esto a los oyentes, Pili, es decir, si uno deja a Dios, el Padre, y a Jesucristo, uno tiene que inventarse dioses porque uno necesita depender de alguien. Si yo no dependo de Dios, si mi vida no vale para Él, si Él no es el que dirige mi vida, entonces yo invento para Júpiter o a cualquier astro, cualquier constelación para que me diga para dónde voy. Si yo creo en Dios, yo sé que voy hacia Él, que Él es mi principio y mi fin, que Él es mi meta, y que yo tengo que atenerme a Jesucristo, y que tengo que atenerme al amor a Dios y al amor al prójimo, y tengo que ser servidor de todo el mundo. A eso tengo que atenerme como cristiano. Ahora, si eso a mí no me llena y no me satisface, entonces yo tengo que buscar de quién depender. Yo tengo que buscar fuerzas cósmicas para depender y para que determine mi vida. Es decir, si uno en alguna forma está interrogando a Dios y lo está ocultando y le está dando o lo está minimizando, entonces búsquese quien le lea el tabaco y quien le lea cartas para que esas cosas le digan a usted qué le va a pasar. Si yo creo en Dios, yo sé que a mí no me va a pasar nada mal, que lo peor que me podría pasar, entre comillas, sería la muerte, y la muerte significa para mí el encuentro con Él, porque me ama y me quiere personalmente, en esta vida, en la muerte y en la eternidad. Soy de Él para siempre. Esa es mi convicción y mi creencia, porque Dios es mi Padre y Jesucristo es mi hermano, y por tanto nada en el mundo me puede apartar del amor que Dios me tiene en Jesucristo, y no necesito que me lean cartas, ni ir a donde el hechicero, ni ir a donde la bruja, ni depender del horóscopo, ni que me dice Marte pasando por Géminis, ni que me dice no sé quién pasando por el otro, ni la hora de mi nacimiento, ni el minuto, ni el segundo, porque finalmente eso no es lo que gobierna mi vida, ni lo que la determina, sino solamente mi vida la determina Dios, que es mi fuente, y Dios, que es mi meta, y Jesucristo, que es el Señor de mi vida. No más, eso es el cristianismo, nada más. Por eso el cristianismo, a los cristianos antiguos, Pili, los llamaban ateos. ¿Ateos? Ateos, los llamaban ateos. ¿Por qué? Porque en el mundo helenista de la época, los dioses eran esto. Esos eran los dioses. Entonces, como ellos no creían en los dioses, no creían en ese montón de dioses, no solamente en Dios el Padre, y en Jesucristo los llamaban ateos. Los llamaban ateos, porque dioses eran todo ese juego de realidades cósmicas que presuntamente determinan la vida humana, de los cuales el hombre, por tanto, es esclavo. Llamaban a los cristianos ateos porque no creían en eso. Y hoy en día, lamentablemente, en el cristianismo se nos está llegando la época en que hemos prácticamente ocultado a Dios y hemos vuelto otra vez a sacar a la luz los ídolos, o dicho en un lenguaje un poco craso, me van a perdonar los oyentes, hemos cambiado la mama por una burra. Dice San Pablo, y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. Exactamente. No es que si sean uno con Cristo. Con Cristo, no más. No más que con Él. Exactamente, es decir, los demonios son aquí las fuerzas cósmicas personificadas y divinizadas. Uno se hace esclavo de los demonios cuando uno, dejando a Dios, se esclaviza a ese tipo de formas, digamos, llamémoslas religiosas, o hoy en día criptorreligiosas, como tú decías ahora. No aparecen religiosas, pero aparece, digamos, en forma secular una nueva forma de religión, ¿no es cierto? El hombre busca de quién depender. Si no depende de Dios como persona,
entonces se inventa de qué tipo de cosas depender. Es que es increíble cómo en este tiempo de posmodernidad, que lo estamos llamando así, que lo llaman así, es el tiempo en que se supone más secularizadas las personas, que no tienen ninguna adhesión o así religiosa, y en el cual se involucran más en rituales. Y se ve pues que utilizaban ellos rituales parecidos a los nuestros. Por ejemplo, dice en el versículo 21, no podéis potirium quirio pinin que potirium demonium, no podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. Se ve que en ese tipo de ritos idolátricos también pasaban una copa. Por eso algunos han pensado que la Eucaristía con el pan y la copa es un enjundio helenista, que no fue Jesús el que la creó, el que la inventó la noche antes de morir, sino que el cristianismo la tomó de rituales mistéricos de ese tiempo. Pero no es así. Pablo va a decir enseguida que él recibió la tradición del Señor y que el Señor Jesús lo hizo. La Eucaristía, por tanto, no es ningún enjundio, ningún invento en suelo helenista, sino que viene del Señor. Cuando los modernos, digamos, afirman ese tipo de cosas, finalmente se atreven a decir desde el siglo XX, en su reconstrucción presunta histórica, digamos lo contrario que dice Pablo, que le tocó asistir a los orígenes. Pablo llegó a ser cristiano en los primeros 5 o 6 años del cristianismo. Pablo conoció las comunidades cristianas de habla judía. Pablo habló con Cefas en Jerusalén. Pablo estuvo con Santiago. Pablo estuvo allá. Y posiblemente allá le tocó a Pablo también experimentar lo que era la Eucaristía en suelo judeocristiano. Es decir, en el aspecto del juicio histórico del cristianismo, amables oyentes, si ustedes se pusieran en contacto con la literatura llamada científica actual, ustedes se aterrarían, porque es que la cantidad de cosas que se lleven y se traen es muy grande. Y a veces, sobre todo a los estudiantes de teología, pues le tienen la cabeza con todo tipo de hipótesis y con todo tipo de, diría yo, de propuestas de comprensión de las cosas. Y muchas veces una persona que está empezando teología y le brindan todo ese menú tan sumamente complejo, a mucha gente prácticamente le arranca del corazón sus convicciones y en lugar de ayudarle lo enreda. Pero uno tiene que ser crítico con la crítica. A ver, tiene que ser crítico con la crítica. Que me señalaban y me criticaban muy duramente eso, que porque estudiaba teología. Pero yo tengo como mi razón por qué lo estudio y tiene que tener una unión muy profunda con el Señor para que no le arranquen del corazón. Como la que decía el padre que tú señalabas, después de haber oído todo eso, todavía conservo la fe. Conservo la fe. Sí, es decir, cuando uno, digamos, se pone en contacto con la crítica más radical, a mí me ha tocado por mi estudio y por mis gustos, a mí me toca leer los autores más radicales. Y yo gozo leyendo precisamente ese tipo de autores. Y yo no les como tan fácil en la mano, porque es porque uno tiene ya elementos para juzgar críticamente a los críticos. Por ejemplo, cuando un crítico me dice a mí que la Eucaristía cristiana es simplemente una creación en ambiente de habla griega y helenista y que no tiene nada que ver con Jesús o con la comunidad primera judeocristiana, pues yo sé que sacar esa conclusión es absolutamente falso. A mí me parece que esa conclusión no se puede sacar. Pablo está cerquita de los orígenes. Pablo tuvo conexión, digamos, con ambas vertientes de iglesia. Y Pablo es consciente de que la tradición de la Eucaristía viene del Señor. Y que el Señor Jesús la fundó, diría yo, en la noche antes de su padecer, antes de su entrega. Lo dice en el capítulo 11, sí, claro. 11:23. Por eso a mí no me va a convencer. Porque yo recibí del Señor. Porque a mí no me va a convencer un crítico moderno que está a 20 siglos de distancia en sus presuntas reconstrucciones históricas críticas. No me va a convencer sobre Pablo, que está en los primeros 5 años de la Iglesia y que sabe entonces mucho más que cualquier crítico moderno de dónde aparecieron las cosas y de dónde surgieron. Termina diciendo Pablo, ¿o es que queremos provocar los celos del Señor? Claro, claro. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Exactamente, es decir, cuando un cristiano va pues a la Eucaristía y participa de la copa del Señor y participa del pan, y luego se va para la reunión idolátrica y participa de la copa de los demonios y se pone en contacto con ellos, entonces está provocando los celos del Señor. Es decir, al Señor no le puede gustar eso. Es como le va a gustar al Señor que prácticamente destruyan la comunión con Él o la equiparen a la comunión con las fuerzas cósmicas, que al mismo tiempo digan, o que un presunto cristiano diga que el Señor es tanto Jesucristo como Saturno pasando por Géminis o pasando por no sé qué, y que tanto Jesucristo como esa realidad estén dirigiendo la vida de un cristiano.
Eso es provocar los celos del Señor. Es decir, prácticamente la imagen de Pablo aquí es hacer rabiar al Señor, encolerizarlo. Es lo que él quiere decir con esta expresión. Es evidentemente una expresión antropomórfica, que tan solo vale simbólicamente del Señor. Es como provocarlo. Pero lo tenían en el Deuteronomio Claro, capítulo 4 lo tenían. Mi Dios es un Dios celoso y devorador. Exactamente. Porque me quiere, es un Dios celoso y devorador. Y luego en una forma, digamos, un poco irónica y burlona, les dice a los fuertes de Corinto: mi isgiroteri aftu esmen. ¿Acaso somos más fuertes que Él? Más fuertes que el Señor. Es decir, si vamos a comparar fuerzas con Jesucristo, es que le podemos ganar. Si lo podemos aplicar con Él, le ganaremos nosotros a Él, lo que Él quiere decir. Exactamente con esta última expresión del capítulo del versículo 22. Padre, pero hay una cosa que yo quisiera como entender, esto de provocar los celos del Señor. Yo señalaba antes un texto de Romanos y ahora veo como la aplicación. Cuando nosotros nos vamos hacia donde los demonios y compartimos con la copa de los demonios, en realidad nosotros nos estamos encaminando hacia la muerte. La copa de la bendición que el Señor bendijo, que nosotros bendecimos, esa copa nos llena de vida y de vida en abundancia, tal como lo dijo. Yo les voy a dar agua, pero es para darles vida y vida en abundancia. En cambio, nos vamos a donde los demonios y no nos van a dar sino muerte y desolación, tinieblas, como lo dice en 2 Corintios. Pero esto de los celos del Señor, ¿se pondrá bravo el Señor y nos hará algo a nosotros? Pues San Pablo supone que sí, ¿no es cierto? San Pablo supone sí que finalmente cuando uno hace ese tipo de cosas puede uno incurrir en el juicio divino. Él más adelante va a decir que en Corinto están muriendo algunos, y interpreta ese hecho como parte del juicio divino, al menos como expresión del juicio divino. Él lo ve así, ciertamente lo ve así. Aún más, y otra cosa, Pili, muy interesante también en este contexto, es digámoslo así, ver por qué Pablo, pues, cuando habla de la salida de Egipto y de los dones divinos para Israel, habla del maná que Dios les dio cuando Dios los alimentó en el desierto, y del agua de la roca que brotó. Es decir, estaba en alguna forma pues comparando en el versículo 3 de este capítulo, cuando hablaba del alimento espiritual que comieron los padres, lo llamaba alimento espiritual, y luego la bebida espiritual que bebieron cuando manó agua de la roca para que viviera el pueblo, lo llamaba espiritual por referencia a la Eucaristía. Es decir, es la Eucaristía, ¿no es cierto?, la que hace que el tipo de la Eucaristía, que era el maná y el agua, fueran espirituales, ¿no es cierto? Es decir, realmente la comida espiritual es la Eucaristía, el pan que partimos, que es el cuerpo de Cristo, y el cáliz que bendecimos, que es la sangre de Cristo, es la auténtica comida espiritual. Es decir, mediante ella uno se llena del Espíritu Santo, La Eucaristía, por tanto, tiene mucho que ver con el Espíritu de Cristo. En otras palabras, cuando uno participa en la Eucaristía, uno se llena de Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Dios los que hacen posible que el pan sea el cuerpo de Cristo y el vino de la copa sea la sangre de Cristo. En el capítulo 12, Pili, al comienzo, hay dos expresiones que nos remiten inmediatamente a esto, hablando del bautismo y la Eucaristía, donde Pablo inmediatamente vincula el Espíritu. Leamos y verás. Por eso os hago saber que nadie, hablando con el Espíritu de Dios... Sí, más adelantito. Puede decir... A ver, ¿qué dice? Cuando se refiere al bautismo, todos nosotros en un solo espíritu hemos sido coadunados en un solo cuerpo, algo así. Sí, es lo que yo leía. Sí. A ver, sí. Porque en un solo espíritu, ya lo encontré. Sí. Porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados para no formar más que un cuerpo. Exactamente, en un solo espíritu. El bautismo es una acción espiritual, es una acción del espíritu. Y el espíritu precisamente es lo que al ser bautizado nos vuelve un solo cuerpo. Y luego en la Eucaristía, más adelante se refiere a la Eucaristía. Y dice, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Exactamente, cuando vemos la copa, que es la sangre de Cristo, hemos bebido un solo espíritu. Es decir, Pablo ve a Cristo y al Espíritu íntimamente unidos. La acción del resucitado es una acción espiritual, una acción cuyo portador es el Espíritu de Dios. Pablo lo ve así. Por tanto, no hay ninguna oposición en Pablo entre lo que realiza Jesucristo y lo que realiza el Espíritu, entre cristología y pneumología.
neumatología, empleando pues un lenguaje técnico de la teología. Lo uno va con lo otro. Cristo sin el Espíritu no funciona y el Espíritu sin Cristo no funciona. Lo uno está íntimamente unido. Por eso luego la Iglesia va a desarrollar, no, digámoslo así, no una visión, digamos, doble de Dios, Padre e Hijo, sino que va a meter el Espíritu allí mismo. Porque hablar del Padre y del Hijo necesariamente implica hablar del modo de obrar del Padre y del Hijo, resultado que es el Espíritu. La acción, es decir, Dios se concibe como Padre, Hijo y Espíritu. Y luego, más adelante, se van a concebir como tres realidades personales, porque es que la analogía para el ser humano, digamos, la perfecta consistencia del existir es la persona. Bueno, en fin, ya eso se vuelve un poco complicado si lo metemos acá, pero por ese lado pienso yo que va. Hemos llegado al final. Gracias por estar con nosotros. Los acompañamos el padre David Kapkin y Pili Pérez. Que el Señor los bendiga.